Es la Puerta de la Felicidad que conduce hasta el tercer patio donde se ubicaban las dependencias privadas del sultán. Allí recibía a sus súbditos para escuchar sus quejas o plegarias en la víspera de dos importantes fechas, la fiesta del azúcar y la fiesta del sacrificio. Delante de esta puerta se situaba el trono de oro del sultán durante las ceremonias de pago de salarios, durante la investidura de los nuevos sultanes para que pudieran ser homenajeados por los altos dignatarios del imperio. En este lugar, además, se rezaba durante los funerales que se celebraba el mismo día que ascendía al trono el nuevo sultán. Nadie podía sobrepasar la Puerta de la Felicidad sin la autorización expresa del sultán, y hasta el gran visir lograba hacerlo solo en días específicos bajo ciertas condiciones. La puerta se mantenía permanentemente cerrada y era custodiada por el jefe de los eunucos del harén y el personal a su servicio. Un acceso no autorizado de la misma era considerado una violación flagrante de la ley y un desafío a la autoridad del sultán. Entrando a la Puerta de la Felicidad encontramos esto. Este es el lugar del Sanjak-i Sharif, una bandera negra que se cree se usó durante la época del profeta Mahoma y que hoy se conserva en la sala de las reliquias sagradas. Se le dice felicidad porque aquí el sultán recibía las felicitaciones de determinadas autoridades. Esta puerta permitía el paso del segundo al tercer patio. La sala de las audiencias fue el lugar donde el sultán esperaba los resultados de las sesiones realizadas en la sala del diván. Entregaba el estandarte sagrado a los comandantes que partían a la guerra y recibía en visita privada a los embajadores de otros países. Dos puertas en el frente conducen a un porche. Hay otra puerta en la parte de atrás. Las dos puertas del frente eran para visitantes, mientras que la tercera era para el propio sultán. Esta sala de audiencias fue mandada a construir durante el sultanato de Fatih Mehmed el Conquistador. Aquí daba el sultán audiciones a los visires, embajadores, generales de otros países. Pero luego, en el siglo XVIII, asumió su apariencia actual. Se colocaron paneles de azulejos a ambos lados de la puerta que contiene palabras elogiosas para el sultán Abdülmecid, que datan de 1856. La fuente a la derecha de la entrada fue hecha por orden del sultán Suleimán el Magnífico. La inscripción en relieve, que tiene la forma de la puerta del sultán, está coronada por un besmelé en relieve, es decir, la confesión de la fe musulmana, que data de 1723. La inscripción se añadió durante el reinado del sultán Ahmed III. Los obsequios presentados por los embajadores se colocaban frente al gran ventanal. La sala del trono sufrió varias reparaciones en su curso. La decoración interior de la sala fue renovada después del incendio de 1856 durante la época del sultán Abdülmecid. Aquí tenemos el trono del siglo XVIII de la recámara de recepción. Ahora voy a entrar a la biblioteca de Ahmed III. El exterior del edificio está revestido de mármol, construida en el siglo XVIII, dirigida especialmente a los nobles del imperio. Fue construida en 1719 por orden del sultán Ahmed III, quien era un gran aficionado a la lectura. Su estilo constructivo posee un aspecto semejante a una mezquita y se situó sobre una base para impedir que la humedad dañara los libros. Tiene forma de cruz con un salón central abovedado y 3 vanos rectangulares. Se ha pintado la cúpula central y las bóvedas de los vanos rectangulares. Las paredes sobre las ventanas están decoradas con azulejos iznik de los siglos XVI y XVII. La decoración del interior de la cúpula y de las bóvedas es típica del llamado periodo tulip, que duró desde 1703 hasta 1730. El nicho frente a la entrada era el rincón de lectura privado del sultán. En su interior alberga miles de libros y manuscritos en griego y árabe. Se guardaban en armarios empotrados en las paredes.
Debajo del arco central del pórtico hay una elaborada fuente para beber con nichos a cada lado. Entrando a la sala de los retratos de los sultanes. Solo de afuera porque de adentro no se puede. Continuando el recorrido, por aquí tenemos el mortero de inciensos. La sala de las reliquias, que originalmente recibió el nombre de la sala de las audiencias cuando fue construida por el sultán Fatih Mehmed el Conquistador. No se puede grabar ni tomar fotos, así que también tendrán que venir a ver. Pero entre otras cosas se exponen reliquias, ya sea ganadas en la guerra o regalos hechos al Imperio Otomano. Aquí se guarda todo tipo de objetos sacros que inicialmente solo podían ser admiradas en fechas religiosas especiales, pero todo cambió en 1962 cuando comenzaron a ser expuestas al público.